Píldoras de Arte, un podcast breve para quienes quieren descubrir obras, artistas e historias visuales sin perderse en discursos interminables. Hoy, Botticelli, del taller florentino al Decamerón. Cuando pensamos en Botticelli, seguro que a todos nos viene a la cabeza pues el nacimiento de Venus, quizá la primavera. Son imágenes potentísimas, ¿verdad? Desde luego, iconos universales. Pero claro, la idea hoy es ir un poco más allá, ¿no? Descubrir al artista completo, al hombre que había detrás de esas obras tan famosas. Queremos entender todas sus caras. Sí, y bueno, para hacer este recorrido nos vamos a apoyar en análisis como el del experto David García Cueto, también en datos biográficos y en el estudio de otras obras quizá menos conocidas pero muy reveladoras, como la serie de Nastallo di Leonesti que viene del Decamerón. Perfecto, pues listos para conocer a ese otro Botticelli. Empecemos por el principio. Florencia, 1445. Su padre era curtidor, un origen bastante humilde. Sí, nada que ver con las élites. Y el nombre, bueno, el apodo Botticelli, que significa barrilete, viene de un hermano, dices. Parece, sí. Y es interesante lo que comentabas de sus inicios, que empezó como orfebre. Fue importante eso. Importantísimo. Esa formación en orfebrería es clave para entender luego su dibujo. Esa línea tan precisa, tan elegante que tiene. Ah, claro. Luego su etapa con Fra Filippo Lippi, entre el 61 y el 67 más o menos, fue decisiva. Ahí se ve esa belleza idealizada, ¿sabes? Tan típica de sus primeras Madonas, por ejemplo. Entiendo. Y bueno, se habla también de que pudo pasar por el taller de Verrocchio, otro sitio donde se cocía talento a raudales, claro. Y todo esto en plena ebullición, la Florencia del Renacimiento, la dama de las ciudades, un centro cultural y artístico impresionante. Y con los Medici ahí, claro, como grandes mecenas. Exacto. Un ambiente muy vibrante. Y Botticelli supo moverse bien. Fíjate que ya en 1470 tiene taller propio. Demostró ser bastante hábil gestionando su carrera, Vaya. El éxito le llegó relativamente pronto, con encargos públicos, privados, y no olvidemos su faceta como retratista. Era excepcional. Ahí está el posible autorretrato o los retratos de Simonetta Vespucci, que fue como su musa platónica. Pero aquí viene una faceta que quizás sorprende más. Botticelli no era solo un artista, digamos, etéreo. Tenía los pies en la tierra. Era un hombre de negocios. Totalmente. Eso es algo que a veces se pasa por alto. Organizó su taller de una manera muy inteligente, muy estratégica. Casi como una marca moderna, podríamos decir. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Pues mira, se especializó en un producto estrella, las vírgenes con niño. Tenían muchísima demanda. Pero lo interesante es que ofrecía diferentes niveles de calidad y, por tanto, de precio. Ajá. Había obras hechas completamente por él, otras con participación del taller y otras que eran básicamente producción del taller siguiendo sus modelos. ¡Qué listo! Y otro punto clave, no hacía copias exactas. Prefería hacer variaciones sobre un mismo tema. Era una forma de rehacer propuestas, como se diría ahora. Se diferenciaba así de competidores como Perugino, que sí tendía más a la repetición en serie. Muy astuto. Y esa inteligencia, esa capacidad narrativa, también se ve en encargos más complejos, ¿no? Como esa serie que mencionabas antes, la de Nastallo di Leonesti, del Decamerón, que por cierto, la historia es tela. Es crudísima, tremenda. Para quien no la conozca, narra la historia de Nastallo, un joven rechazado por su amada, que un día, en un pinar, ve una escena fantasmal espeluznante. ¿El qué? ¿Qué ve? Pues ve a un caballero persiguiendo a caballo a una mujer desnuda. La alcanza, la mata, le saca el corazón y las entrañas y se las echa a los perros. Y esto se repite una y otra vez. Es el castigo eterno de ella por su crueldad en el amor y del caballero por haberse suicidado por ella. ¡Qué barbaridad! Y eso lo pinta Botticelli para una boda. Eran unos paneles, hoy en el Museo del Prado, encargados para la boda entre las familias Pucci y Vini, allá por 1483. Y eran innovadores porque no iban en los típicos arcones nupciales, los cassoni. Ah, no. No, eran spaliere, paneles grandes que se colgaban en la pared del dormitorio, a la altura de los hombros. El diseño es de Botticelli, claro, aunque colaboró el taller. Y la historia, tan brutal, funcionaba como una advertencia. Una lección moralizante en el contexto del matrimonio. Variatela.
Impresionante. Y claro, no podemos dejar de mencionar, aunque sea brevemente, las grandes mitologías. La primavera, el nacimiento de Venus, siguen siendo un misterio fascinante. Sí, son obras que se suelen vincular con el neoplatonismo florentino. Esa corriente que intentaba, armonizar la filosofía clásica de Platón, sobre todo sus ideas del amor y la belleza ideal, con el cristianismo. Ajá. Se cree que muchas se encargaron también para bodas o eventos relacionados con los Medici. Están cargadas de alegorías muy complejas sobre el amor, la belleza, la virtud, aunque, la verdad, su interpretación completa sigue siendo objeto de debate. Hay muchas capas, Normal. Pero bueno, ese mundo de belleza ideal, de filosofía, no dura para siempre. Florencia cambia radicalmente a finales del siglo XV. Hay crisis política, invasión francesa y aparece la figura de Savonarola, el fraile que predicaba contra el lujo, la vanidad. ¿Cómo le afectó todo eso a Botticelli? Pues mira, hay que tener cuidado con los mitos que a veces circulan. No es que Botticelli dejara de pintar de repente, ni que se convirtiera en un seguidor fanático, un piagnone. Ajá, vale. Lo que sí vemos es una adaptación clara. Su arte cambia, se vuelve más austero, quizá más emotivo, se centra mucho más en temas religiosos y a menudo en formatos más pequeños. Piensa en la Natividad Mística, por ejemplo. Es una obra increíble, pero muy diferente a Venus. Ya. ¿Y fue por convicción? ¿O por miedo, por adaptarse a los nuevos tiempos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Probablemente una mezcla. Algo de convicción personal pudo haber, pero también mucho de pragmatismo. De adaptarse para poder seguir trabajando en un ambiente mucho más rigorista. Es difícil saber el peso exacto de cada cosa. Entiendo. Murió en 1510 y es curioso porque después su fama como que se apagó durante siglos. Sí, tuvo un largo periodo de olvido, hasta que fue redescubierto en el siglo XIX, sobre todo por los prerrafaelitas ingleses. Pero lo increíble es cómo ese ideal de belleza suyo, esa mezcla tan particular de elegancia, melancolía, esa línea, sigue resonando hoy. Su atractivo es atemporal. Totalmente. Así que, resumiendo un poco, hemos intentado ir más allá del icono de Venus. Hemos visto al aprendiz, al tipo listo para los negocios, al narrador de historias a veces terribles y al artista que supo, adaptarse a tiempos muy convulsos. Un Botticelli mucho más complejo de lo que parece. Exacto. Y quizá esto nos deja con una reflexión interesante para quien nos escucha. ¿Hasta qué punto esa Florencia turbulenta de Savonarola cambió de verdad las creencias íntimas de Botticelli? ¿O fue su cambio de estilo más bien una estrategia, una adaptación externa, para sobrevivir, para seguir pintando en un mundo que había cambiado? ¿Qué pesa más en esas últimas obras tan intensas? ¿Una espiritualidad más profunda, más personal? ¿O es más bien el reflejo de la crisis, la sombra de aquellos tiempos difíciles? Ahí queda la pregunta. Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Hola amigos, soy Elías y soy el creador de estas píldoras sobre arte realizadas con inteligencia artificial. Simplemente quería deciros que yo soy el que está detrás, un poco revisando los contenidos y que no sé bien dónde me puede conducir este modelo de creación de contenidos, ¿no? Para eso estamos, para investigar. Eso sí, no penséis que no le he dado yo vueltas a esto. Yo actualmente trabajo en muchos podcasts, ¿no? De diversos contenidos y de entretenimiento, de humor, de arte. Y bueno, pues obviamente la inteligencia artificial está aquí para quedarse y ahora es muy fácil crear contenidos. Bueno, pues no sé, esto es una prueba. Si queréis seguirme en este camino, si nos importa escuchar voces artificiales, pues adelante, y si no, pues nada, hay un montón de podcasts actualmente y por supuesto la voz humana siempre
está ahí, ¿no? Siempre es emocionante escuchar a otra persona. Pues nada, amigos, amigas, me despido y hasta otra.